Esto es Fórmula en la Economía con el doctor Raúl Gómez Cárdenas. Fórmula en la Economía. Es jueves y ya está aquí con nosotros y me da muchísimo gusto saludar al doctor Raúl Gómez Cárdenas. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias, un gusto saludarte. Igual saludar a todas las personas que nos siguen y sobre todo al equipo que hace posible Fórmula Morelos y desde luego a la maestra Claudia Cervantes, ¿verdad? Directora de aquí de Fórmula. Muy agradecido por estar acá. También nosotros estamos muy agradecidos porque semana con semana, pues en Fórmula, en tu economía, tratamos temas de suma importancia, del interés de toda nuestra audiencia. Y el día de hoy vamos a hablar del reto en la economía, tanto en nuestro país como en el mundo. ¿Cuál es este reto que se tiene? Sí, como no, fíjate que surge esto por una pregunta por ahí que surgió en redes sociales y que se me hizo interesante. Porque, hemos venido hablando aquí de qué es la economía, hemos venido hablando de algunos aspectos muy prácticos y ahorita esta pregunta nos lleva así como que a escarbar un poquito cómo surgió la economía, ¿no? Yo en algún momento siempre decía en los cursos que impartía que la economía nace respondiendo una sola pregunta: ¿cómo se genera la riqueza? Esa fue la primera pregunta y la primera preocupación de todos aquellos que opinaron. Opinó Aristóteles, opinó Platón, opinó Tomás de Aquino, buscando cuál era la fórmula, digamos, ahora sí que la fórmula de obtener riqueza, ¿no? Y no es casualidad que la primera obra que se publica de tipo económico se llama Sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Es la considerada la Biblia, digamos, la primera Biblia de la economía, que es escrita por Adam Smith allá por 1776. Adam Smith era un inglés que en esa primera obra señala que el mejor camino para tener riqueza era la libertad de comercio y el hecho de que el gobierno no se metiera en economía, ¿no? Y eso le llamamos ahora liberalismo económico, ¿no? Ese es el tan traído llevado liberalismo que muchos están en contra, muchos están a favor, pero ahí surge. Y déjame decir al público que esta primer forma de economía, porque no se llamaba economía en aquel momento, a finales del siglo XIX todavía no se llamaba economía, se llamaba economía política, entre comillas, porque en aquel momento surge vinculada a los gobiernos, es decir, los economistas buscaban, o los que estudiaban esa parte, buscaban vincular las acciones de gobierno a la generación de riqueza, ¿no? Porque para el gobierno era importantísimo en aquel momento, pues cómo hacer más ricos a los pueblos, y en ese sentido, por eso se llamó economía política. Y déjame decirte que la historia consigna que la primera vez que se denomina economía política es cuando se crea una cátedra especial en el Colegio de Francia que ocupa un francés que se llamó Jean-Baptiste Say. Este economista, insisto, con miedo de llamarle economista porque no se llama economía, pero este pensador lo que dice es, o lo que hace para poder merecer ser el primer maestro de economía política, es porque estudia los ciclos económicos y reafirma lo que en su momento Adam Smith decía, de que la economía, cuando está en libertad de comercio, tiende a ser eficiente y por lo tanto se equilibra solito, digámoslo así, ¿no? Entonces digo, esta primer búsqueda de la economía era precisamente buscando generar riqueza, ¿verdad? Y déjame comentarte que en el siglo siguiente, que fue en el siglo XIX, recordaremos que a finales del siglo XVIII pues, se da la Revolución Francesa, se da la Revolución Industrial, se da la independencia de los Estados Unidos. Entonces, cuando viene el siglo XIX, que fue un siglo muy controvertido, ¿verdad? Finalmente se consolida como un sistema el capitalismo, ¿verdad? El capitalismo que actualmente vivimos se caracteriza porque pues, hay libertad de comercio, todo se produce para vender o para comprar, ¿no? El dinero es la forma de intercambiar, ¿no? Y en ese sentido, ¿verdad? En el siglo XIX surge una gran teoría que es la teoría marxista, ¿no? La teoría de Carlos Marx, un alemán, que a través de su obra El Capital nos dice que el capitalismo está destinado al fracaso porque tiene muchas contradicciones, entre ellas el reparto desigual de la riqueza, Tere, ¿verdad? Y lo vemos ahorita, ¿verdad? Si tú ahorita piensas en, ¿qué tantos ricos hay en los países capitalistas? Pues hay muchos ricos, pero son mucho más los pobres, y sobre todo la clase media, ¿no? Entonces, este sistema, ¿verdad? Aunque garantizaba libertades, decía Carlos Marx,
El problema es que hay una lucha entre los que tienen y los que no tienen. Bueno, pero en ese mismo siglo XIX surgió otra teoría, que fue la teoría neoclásica, ¿no? De Alfred Marshall, un inglés que también señala, y es el primero que denomina economía a la ciencia, pero él se va por el lado contrario, defiende el capitalismo, aborda otros aspectos que no se habían tocado, como la competencia imperfecta, y entonces, ¿verdad?, surge una defensa, pues, del capitalismo. Entonces, finalmente, para pronto, en el siglo XIX, a partir de ese siglo, los economistas nos dividimos en dos: los que están a favor del capitalismo y los que están en contra, ¿verdad? O sea, los marxistas y los liberalistas, digámoslo así, ¿no? Ahí surge esto que le llaman el neoliberalismo y los neoclásicos. Esa parte viene de esto, ¿no? Y bueno, ¿por qué hago todo este panorama? Porque finalmente, ¿verdad?, nadie había cuestionado como tal al capitalismo hasta el siglo XX. ¿Por qué? Porque en el siglo XX, recordaremos los que estudiamos estos temas, digo, hasta en la primaria nos lo enseñaron, que surge algo que fue la Gran Depresión, que ocurre en 1929 y que es una crisis mundial de los países capitalistas, ¿no? O sea, hay muchas fotos de aquella época en que la gente pierde su empleo, anda buscando ayuda comunitaria, ayuda social, se pierden los ingresos. Fue una crisis muy fuerte. Y entonces surge un economista que explica por qué pasó, y ese fue John Maynard Keynes, un inglés también, que él dice que las descompensaciones del capitalismo deben atenderse por el gobierno. Fíjate, o sea, entonces después de 2 siglos, otro economista que también defiende el capitalismo dice, al contrario de lo que dijeron los primeros, dice, sí es necesario que el gobierno se meta. ¿Por qué? Porque tiene que ayudar a repartir mejor, ¿verdad? Como tener un control. Como tener un control y poder repartir mejor la riqueza. Y así surgen todos los impuestos que buscan trasladar, ¿no?, la riqueza de los que tienen, ¿no? Les cobran más, y a los que no tienen les dan subsidios, les dan becas, les dan apoyos, etcétera, etcétera. Y surge el gasto público como una forma de invertir para que haya empleos, ¿no? Entonces, finalmente, todo este recuento te lo hago, es de Tere, porque ¿en qué momento está parada la economía ahorita? Creo que vamos a coincidir mucho en eso. Primero, ya la pregunta no es cómo se genera la riqueza, ahora es cómo la distribuimos mejor, y sobre todo ahora con todo esto que está pasando, que es el cambio climático, cómo podemos adaptar no solamente la generación y la distribución de la riqueza, sino también la preservación del medio ambiente, ¿no? Y así han surgido temas como la economía solidaria, lo que se llama ahora la economía circular, que es simplemente reciclar los recursos para su mejor o su nuevo aprovechamiento, que no se desperdicie tanto, ¿verdad? Y surge algo que unificó a los países, que se llama el desarrollo sostenible, ¿no? La ONU convoca a todos los países, se fijan 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué busca el desarrollo sostenible? Pues simple y sencillamente que en el futuro podamos tener también generación de riqueza, también distribución de riqueza, pero con un medio ambiente sano, ¿verdad? Y en eso estamos ocupados los economistas ahorita, ¿no? No estamos entretenidos porque si examinamos los últimos premios Nobel de Economía, todos van así como que abordándole distintas facetas de este nuevo enfoque, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ya no se discute si el socialismo opera o no opera, ya está claro que no opera, ¿verdad? Ya los pocos países socialistas como China, como Cuba, como Corea del Norte, están en tremendos problemas porque pues tienen que abrirse a la inversión extranjera, están implementando propiedad privada, y porque saben, ya vieron que no les da pues el sistema socialista. ¿Por qué? Porque ahoga o asfixia las libertades, ¿verdad? No, la gente no se resigna que sea el gobierno el que te diga, te vas a vestir así, vas a comer esto, independientemente si trabajas o no, te voy a dar esto, vas a ganar esto. Y poner topes, ¿no? Sin poner topes, y además sin que sea correspondiente con lo que tú haces con tu productividad. Eso es lo que hace improductivo el sistema socialista. Entonces, ese es el gran reto, ¿no? Generar y distribuir mejor la riqueza, combatir el cambio climático, pero sin asfixiar o sin coartar las libertades, tanto de mercado como individuales, ¿verdad? Que no sea el Estado el que me diga lo que tengo que hacer o cómo voy a ganar o cómo voy a vestir, sino que sea la misma economía la que pueda generar condiciones a través de los impuestos que el gobierno hace, el esfuerzo de las empresas, del esfuerzo y la capacitación de los trabajadores para que se reparta mejor el producto, ¿no? Creo que ese es el reto en el que estamos parados ahorita. Te he respondido a la pregunta, a lo mejor eché mucho rollo, pero no. por ahí estamos parados ahorita, ¿no? Esas son las preocupaciones actuales
importantes de la economía como ciencia. Y además todo lo que se está viviendo, ¿no? En nuestro país, en el mundo, estos tratados que se hacen entre países, sí. Estas alianzas, y que llega el momento en que pues nosotros desconocemos qué tanto podría afectar pues una ruptura o lo que se llegue a negociar dentro de, ¿no? Exactamente. Y fíjate que todos entienden esta lógica, ¿no? O sea, obviamente todo, por ejemplo, lo que está haciendo Trump es defender su economía con medidas proteccionistas, imponiendo aranceles y todo, porque cree que esa es la manera de que la economía de ellos se recupere. Obviamente México, con estos tratados, ¿no? Con esta próxima revisión del TEMEC, pues está anclado en eso, porque México tiene gran parte de su economía direccionada a Estados Unidos, ¿no? Nos importa mucho tener un buen trato con ellos, y por eso México no se ha puesto muy tirante la relación con Estados Unidos, porque sabemos que tenemos una relación que a los dos nos conviene, ¿no? Tanto a Estados Unidos como a México. Pues un tema demasiado interesante. Pues muchísimas gracias, doctor. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Será un gusto y un atento saludo y agradecimiento a toda la ciudadanía que nos escuche y nos sigue. Pues muchísimas gracias. Es el doctor Raúl Gómez Cárdenas. Es momento de hacer una pausa. Regresamos. Tenemos más información en esta tarde.